Hoy voy a analizar la obra del filósofo uruguayo Arturo Ardao, tomando como base algunos de los artículos publicados en su libro La inteligencia latinoamericana, que se publicó en Uruguay en el año de 1996 y que recoge varias de sus contribuciones a lo largo de los años. Arturo Ardao es una de las personalidades filosóficas más importantes del Uruguay. No era, sin embargo, filósofo de formación, sino abogado. En 1937 obtuvo el título de doctor en Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de la República, pero de inmediato se interesa por ese campo nuevo en aquellos años llamado Historia de las Ideas, lo cual le conduce inmediatamente a incursionar en la filosofía. Su trayectoria puede compararse con la de Leopoldo Sea, de quien es su casi exacto contemporáneo. Mientras que Sea publicaba su trilogía sobre el positivismo en México, Ardao publicaba en 1950 su libro Espiritualismo y Positivismo en el Uruguay, fruto de una beca obtenida por el Comité de Historia de las Ideas del Instituto Panamericano de Geografía e Historia, que tenía su sede en México y que en ese momento era dirigido precisamente por Leopoldo Sea. El movimiento de Historia de las Ideas ya era una red en ese momento que cubría toda Latinoamérica y Sea era su gran impulsador. Después, en 1962, Ardao publica su segunda gran obra, Racionalismo y Liberalismo en el Uruguay, llevando su indagación todavía más atrás en el tiempo. Antes, en 1956, había publicado La filosofía del Uruguay en el siglo XX, combinando de este modo y en sintonía con lo que venía haciendo Sea, la historia de las ideas filosóficas con la filosofía latinoamericana, dos registros de los cuales voy a hablar un poco más adelante. En 1973 tuvo que exiliarse en Venezuela debido a la dictadura militar en Uruguay, emulando el destino de Dussel y Roig. Roig estuvo 10 años exiliado en el Ecuador. Dussel salió para México con ayuda de Sea y no regresó jamás a la Argentina. Se trata pues de una generación trágica de la filosofía latinoamericana. En Caracas, ya en el exilio, Ardao fue profesor en la Universidad Simón Bolívar y en el Centro Rómulo Gallegos. Es entonces cuando se interesa por la figura de Andrés Bello y en 1986 publica su importante monografía Andrés Bello, filósofo. Mientras tanto, continuó escribiendo artículos en los que se ocupa de asuntos teóricos y metodológicos de la historia de las ideas, reunidos luego en 1996, una vez regresó al Uruguay, por la Universidad de la República, bajo el título La inteligencia latinoamericana, que es el libro que les mostré y del cual analizaremos algunos de sus capítulos, sobre todo aquellos que tienen que ver con aspectos metodológicos de la historia de las ideas. Bien, comenzaré con el capítulo 6 titulado Historia de las ideas filosóficas en América Latina, donde Ardao presenta una reflexión teórica y metodológica en torno a la naturaleza y objeto de ese campo algo difuso en el que él mismo operaba. El capítulo se inicia reconociendo que la historia de las ideas, en tanto que subdisciplina de la historia, no ha conseguido hallar un consenso en cuanto a la determinación de su objeto y de su metodología. Por eso ha recibido severas críticas, entre las que Ardao selecciona las levantadas por Michel Foucault en su libro de 1971, Arqueología del Saber. Allí Foucault dice en la introducción que se distancia de aquellas corrientes historiográficas que se ocupan de determinar cuál es el alma o la sensibilidad de una época, o que postulan a las generaciones o a los movimientos, incluso a los autores, como motores del cambio histórico del pensamiento. No quiere una historia que haga énfasis en las continuidades y que gire alrededor de entidades abstractas que aseguren de antemano la reconstrucción de esas continuidades, como por ejemplo la figura del sujeto. No le interesa, dice Foucault, la justificación antropológica desde la cual se leen los documentos históricos. Y explícitamente afirma Foucault que la historia de las ideas sigue atrapada en ficciones tales como el progreso de la conciencia, la teleología o la evolución del pensamiento humano. Luego, en la primera sección del capítulo 4 de su libro Arqueología del Saber, titulado precisamente Arqueología e Historia de las Ideas,
Foucault afila sus críticas y dice que la historia de las ideas se dirige hacia los grandes movimientos discursivos, es decir, no hacia el saber que está en el fondo, sino hacia las opiniones superficiales. Y por eso termina diciendo al final lo siguiente: génesis, continuidad, totalización, estos son los grandes temas de la historia de las ideas, dice Foucault al final de ese libro. No deja de sorprender en todo caso el desdén con el que Ardao comenta las críticas de Foucault. Simplemente las ignora. Dice lo siguiente, cito: tales negaciones o intentos de negación más aparentes que reales para nada han afectado el universal desarrollo alcanzado en nuestro tiempo por la historia de las ideas. Fin de cita, página 90. Recordemos que Ardao escribe estas palabras en 1979. Presentó una ponencia con este tema en el 9º Congreso Interamericano de Filosofía celebrado en Caracas, donde él vivía en ese momento, justo en un momento en que a las críticas de Foucault ya se habían sumado las críticas presentadas en 1969 por Quentin Skinner en un célebre ensayo titulado Meaning and Understanding in the History of Ideas, en el que el filósofo británico denuncia las mitologías a las que recurre la historia de las ideas. No sospechaba entonces el bueno de Ardao que las críticas de Foucault y las de Skinner contribuirían decisivamente al colapso definitivo de la historia de las ideas, hoy vista como una subdisciplina ya superada por la historiografía. Ajeno pues a lo que ocurría en Europa, Ardao se centra en el significado que tenía en ese momento la historia de las ideas en América Latina. Reconoce que es un movimiento general fundado en 1940 de manera simultánea pero no concertada por Francisco Romero en Buenos Aires y por José Gaos en México. Dice Ardao: los maestros Romero y Gaos, respectivamente, fueron los verdaderos fundadores de dicho movimiento. Página 95. Y afirma que la conexión entre esos dos focos la hizo Leopoldo Sea, director desde 1948 del Comité de Historia de las Ideas, financiado por la OEA. Dice Ardao: tal vez fue la histórica misión cumplida entonces por Leopoldo Sea. Página 95. Después hace una distinción que resulta clave para entender qué fue lo que ocurrió en América Latina con este movimiento. Cito: tal movimiento historiográfico se ha producido entrelazado pero no confundido con otros dos paralelos movimientos intelectuales: la historia de las ideas sin más y la filosofía latinoamericana. Página 95. Distinción muy importante, digo, porque explica la razón por la cual la historia de las ideas se entendió ya por Sea como auténtica filosofía latinoamericana. Es decir, que hacer historia de las ideas era ya al mismo tiempo un ejercicio filosófico que exigía la teorización sobre la peculiaridad o autenticidad de la filosofía practicada en América Latina. He aquí pues el grave problema en que se vio atrapada la historia de las ideas en América Latina, que no quedó en manos de historiadores profesionales sino de filósofos, con lo cual su práctica se entrelazó, dice Ardao, con la reflexión teórica en torno a la filosofía latinoamericana. O dicho de otro modo, y esto ya es claro en Gaos, la autenticidad de la filosofía latinoamericana con una identidad propia al canon de la filosofía universal queda ligada y se hace depender de una historia de las ideas filosóficas en América Latina. Pues solo es posible filosofar de manera auténtica, se pensaba, si ya existe una tradición. Esto lo decía Ortega también, ¿no? Ardao lo pone en boca del filósofo español Juan David García Vaca, que prologó la filosofía del entendimiento de Andrés Bello, precisamente en 1951. Decía García Vaca: hacer historia de las ideas filosóficas en América no es mera curiosidad, es enraizarnos. Es una cita que hace Ardao en la página 98. Dadas estas premisas, Ardao busca aportar al esclarecimiento metodológico de la disciplina, diferenciando analíticamente tres registros: la historia de la filosofía, la historia de las ideas y la historia del pensamiento. Página 91. En todo caso, Ardao establece, siguiendo en este punto a Gauss, que estos tres registros pueden ordenarse según la amplitud de su objeto.
Así, el pensamiento es más amplio que las ideas y estas a su vez son más amplias que la filosofía. ¿Qué significa esto? ¿Es un problema de escala? Básicamente que hacer historia de la filosofía no equivale a hacer historia de las ideas en general, puesto que no todas las ideas son filosóficas. De modo que la historia de la filosofía es un subapartado de la historia de las ideas. Con ello, Ardao quiere llegar al argumento de que la historia de las ideas filosóficas, como las que él mismo hizo en los años 50, es ya una historia de la filosofía. Página 92. Todo esto está bien, pero digamos aquí todavía todo esto no quiere decir que hacer historia de las ideas equivale a hacer filosofía, que es lo que Ardao parece creer, al igual que Leopoldo Sea. Y recordemos que ya en ese momento el filósofo argentino Francisco Romero dice que hay una diferencia entre la historia de las ideas y la historia de la filosofía. Esta se ocupa de la significación estrictamente filosófica de las ideas y su conexión cronológica. Y esta distinción precisamente es lo que está aquí en debate.